SINDOC, Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile, presenta Voces Académicas. Las palabras y los pensamientos que animan la docencia de la UACH llegan a Radio Universidad Austral de Chile en Voces Académicas. Acompáñenos. Muy buenas tardes a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Voces Académicas, el programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile. Como todo este segundo semestre de 2020, saliendo al aire por la 90.1 FM y por las redes sociales, tanto del sindicato como de la radio de la Universidad Austral. Hoy nos acompañan interesantes invitados, quienes juntos con Sándor Mulso Flores, presidente del SINDOC, abordarán las últimas noticias respecto a la anulación de la ley de pesca y en general la responsabilidad que le corresponde al país, a la ciudadanía y a todas las instituciones respecto a las características geográficas y el mar de Chile. Nos acompaña Marcos Ide, el expresidente de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales. Nos acompaña también Gino Baestrelo, el expresidente de la Federación de Pescadores Artesanales de Corral, y también Sándor Mulso Flores, presidente del SINDOC. Le ofrezco la palabra en primer lugar a Sándor Mulso para que abra el diálogo y también salude a los invitados. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la sintonía en la radio de la Universidad Austral de Chile. Hoy día tenemos dos baluartes del territorio costero de nuestro país, a don Gino Baestrelo y Marco Ide, a quien les agradezco enormemente que hayan aceptado nuestra invitación a discutir los temas que Rodrigo en un momento más nos va a introducir. O sea que primero que nada, muchas gracias Gino y muchas gracias Marco por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, Sándor. Muchas gracias por habernos invitado y ver estos temas que son tan importantes, no solo para la pesca artesanal, sino que también para todo el país. No, igual, de parte de nosotros igual agradecido por haberlo invitado. Creo que es importante que la ciudadanía esté al corriente de lo que está pasando en la última noticia que tiene que ver con la anulación de la ley, pero también del proceso que se lleva a cabo en los tribunales durante un par de años, donde han sido responsables de cohecho y de los tribunales declararon culpables ya a dos ex parlamentarios por el cohecho con que se aprobó una ley en el Parlamento. Muchas gracias entonces por su participación y bueno, hemos preparado 3 preguntas, pero como siempre la idea del programa es abrir el diálogo y poder conversar lo más en profundidad posible dentro del espacio que tenemos de aproximadamente 45 minutos en Radio UACH. Partimos entonces con la primera pregunta. La voy a dirigir en primer lugar a Gino Baestrelo, después a Marcos Ide y después a Sándor Mulso. ¿Cuáles son para ustedes los mayores detrimentos y las principales injusticias de la cuestionada ley de pesca para los pescadores artesanales y la comunidad del sur de Chile en general? Esto yo voy a responder a modo personal porque el detrimento que trajo la aprobación de la ley 20.657, y lo voy a decir muy responsablemente, aquí prácticamente pagamos todo justo por pescadores porque no todos estuvimos de acuerdo con la aprobación de la ley, no todos estuvimos estuvimos en trincheras diferentes de las cosas en la pesca artesanal de igual manera. Eso trajo como resultado la división del sector, donde eventualmente para nosotros que estábamos en contra del proyecto de ley del proyecto de ley de la ley 20.657, se nos tachó de muchas cosas. En fin, me da la impresión que se nos trató de confundir o trataron de
de crear una problemática que en definitiva no todos los pescadores estábamos en acuerdo con esa aprobación de esa ley. Y en ese sentido, como te digo, pagamos justo por pescadores, y en ese sentido hoy día nos está dando la razón que nosotros estábamos de acuerdo, dado los resultados que se están produciendo en este rato. Hoy día hay un juicio que, bueno, también como nosotros como Federación de Pescadores Artesanales somos los querellantes en el caso Corpesca, donde hoy día salió un responsable del cohecho, dos ex parlamentarios, una ex diputada y un ex senador. Fuimos el año 2014, pusimos esa querella, y recién se vino a saber el resultado de esa investigación y el proceso en el juicio oral de que sí teníamos razón, porque decía verdaderamente habían actuado a lo menos dos parlamentarios con cohecho, que es el proceso que se lleva adelante en el caso Corpesca. Y en el tema de la injusticia, yo creo que esta ley trajo para nosotros, puedo insistir que lo hablo en forma personal y en forma individual. La injusticia más grande creo que fue que esta ley provoca que los pescadores hoy día esta actividad que es ancestral, yo diría que es milenaria. Yo siempre digo que Pedro, que está en la Biblia, yo no soy católico, pero Pedro fue el primer pescador, y eso ya hace 2000 años atrás, según la Biblia. Ya estábamos en la faz de la tierra, por lo tanto, la injusticia que nos provocó esta ley fue que nos marginaran de varios procesos. Hay pescadores que, por no entender la tecnología y no saber cómo hacer sus declaraciones, y después de 3 años, hoy día salen para afuera y lo eliminan del registro, así de simple. Hay otros temas más que son muy más delicados, pero son temas que tenemos que resolver ahora en esta nueva propuesta que se va a implementar de aquí para adelante. No podemos acceder a los recursos que eventualmente que están hechos para la pesca, no para la pesca, sino que para todo el país. O sea, hoy día alguien quiere ir a pescar un pescado, como se hacía antes, a la playa, tirar un anzuelo con una carnada, y para poder, algunos pillaban roa, los corvinitas a veces. No lo puede hacer nomás, porque esos recursos ya tienen propiedad, y hoy día lo que antes era de todos los chilenos, hoy día ya no lo es ya. Por eso yo considero que es un tema de injusticia, no solamente para la pesca artesanal, sino que también una injusticia social con referente a esta ley que fue aprobada en las condiciones que se aprobó. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra entonces a Marcos I. de Mayorga. Gracias, Rodrigo. Mira, la verdad que hay que primero pensar, ¿cierto? Primero que la ley mal llamada Longueira, que don Gino después apoyó mi frase, y decimos mal llamada Longueira porque la ley de pesca ha sufrido más de 60 modificaciones en toda su historia, desde que fue creada, ¿cierto? La ley madre, la 18.892. Como te digo, ha sufrido muchas modificaciones, han habido muchos ministros, ¿cierto?, que han estado detrás de esas modificaciones. Bueno, pero en definitiva, lo que hay que ver, ¿cierto?, qué es lo que modifica esta ley, o sea, cómo modifica a esta ley madre, ¿cierto? La modifica en el ámbito de la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal, y regulaciones para la investigación y fiscalización de la Ley General de Pesca y Acuicultura, contenido en la Ley 18.892 y sus modificaciones. O sea, claramente en el título, ¿cierto?, se indica, ¿cierto?, que la ley madre es la 18.892, que esta fue promulgada, ¿cierto?, el año 2013. Claramente, ¿cierto?, esta ley trajo cosas buenas para la pesca artesanal, aquí no todo esto, incluso hasta el mismo Gino lo ha dicho. Acá hay un problema que tiene que ver más con el tema, ¿cierto?, del cohecho, de algunos parlamentarios, ¿cierto?, de todo lo que nosotros conocemos. Pero si uno se va a la ley, ¿cierto?, hay cosas importantes, por ejemplo, como que los comités científicos técnicos pesqueros, ¿cierto?, que se quedaron en esta ley. Antes de esta ley, ¿qué se hacía? Era el Consejo Nacional de Pesca el que entregaba las cuotas, ¿cierto?, o decidía las cuotas, me han dicho, a petición del secretario de Pesca de turno. Las cuotas de pesca de todas las pesquerías las determinaba finalmente el Consejo Nacional de Pesca, y un Consejo Nacional de Pesca, ¿cierto?, que estaba compuesto y sigue estando compuesto, ¿cierto?, por pescadores artesanales, en su minoría, somos 5, en este caso ya yo soy consejero nacional también de pesca, ahora hace poco elegido, de hecho hay 3 nomás de los 5,
elegido, el resto no quiso postular en algunas regiones, y por lo tanto estas cuotas, como te digo, ¿cierto?, las definía este Consejo Nacional, eran juez y parte. Entonces, ¿qué vino a hacer la ley? La ley vino a quitarle esa atribución al secretario de Pesca, ¿cierto?, que cada vez que había algún problema, alguna manifestación, que nosotros conocemos mucho de eso, ¿cierto?, en la octava región sobre todo, llegaba el secretario de Pesca con su maletín, ¿cierto?, y aumentaba las cuotas a diestra y siniestra. Y eso es un poco el declive que ha tenido la pesca en general en el país, ¿cierto?, la mala administración. Otra cosa que creo, ¿cierto?, fue, y que lo más cuestionado yo creo que tiene que ver con las cuotas asignadas por pesquería, o sea, el fraccionamiento entre la pesca artesanal y la pesca industrial. Y esto no es nuevo, este es el segundo fraccionamiento que se hace en el país, el otro fue la ley 19.713, si no me equivoco, ¿cierto?, que distribuye, ¿cierto?, algunas pesquerías, no todas las pesquerías como se hace creer a la gente, eso también es importante saberlo, y yo te las voy a mencionar, ¿cierto?, para que veamos cosas que son claras al respecto. Está la sardina española y anchoveta desde la 15ª a la 2ª región, está el jurel de la 3ª a la 5ª región, está el jurel de la 15ª a la 2ª región, está la anchoveta de la 5ª a la 10ª región, está la sardina común de la 5ª a la 10ª región, está la anchoveta de la 3ª a la 4ª región, está la sardina común de la 3ª a la 4ª región, está la sardina española de la 3ª a la 4ª regiones, está la merluza común desde la 4ª región al 41.28.6, ¿cierto?, que queda en la pasadito el límite sur de nuestra región de los ríos, está en la región de los lagos. Está la merluza del sur, desde la 10ª región a la 12ª región en los artesanales, ¿cierto?, y del 41.28.6 al 57 para el sector industrial. Y está el congrio dorado también en las mismas regiones que mencioné de la merluza del sur. Y aparte, ¿cierto?, está el camarón nylon de la 2ª a la 8ª región, está el langostino colorado de la 1ª a la 4ª región y está el langostino amarillo de la 3ª a la 4ª región. Esas son todas las pesquerías que son fraccionadas entre el sector pesquero artesanal y el sector pesquero industrial. Y acá se logró, ¿cierto?, aumentar las cuotas. Ahora, ¿cuál es el problema que se vislumbra acá? El problema es que se aumentó la cuota, pero como la cuota global, ¿cierto?, la cuota global se disminuyó, por lo tanto el porcentaje que le tocaba a la pesca artesanal en toneladas se vio disminuida. Entonces, muchos de los pescadores no entienden eso. Entonces dicen, oye, ganamos el fraccionamiento, pero teníamos menos cuotas. Efectivamente, porque las cuotas año a año se han ido disminuyendo, por lo tanto la cuota para cada una de estas pesquerías ha ido disminuyendo. También lo que hizo esta ley, ¿cierto?, y por eso nosotros estamos preocupados con el tema de la anulación y que tiene que ver con la zona de operación, ¿cierto?, para la franja de 5 millas de la costa, también se amplió esta reserva al límite sur de la isla de Chiloé, y se reservó la primera milla exclusivamente para embarcaciones menores de 12 metros de eslora. ¿Sabes qué significa? Que aquellas embarcaciones sobre 12 metros de eslora no pueden ingresar a la primera milla, que lo podían hacer antes de esta ley. Y así sucesivamente hay muchas situaciones, como el tema de los bentónicos, que son los mariscos, ¿cierto?, donde también, ¿cierto?, se pagaban en las áreas de manejo la patente, ahora no se pagan. Entonces hay una serie de cosas, ¿cierto?, como los planes de manejo que están dentro de esta ley. Ahora, le encuentro yo razón al lleno en el tema que hablamos, ¿cierto?, respecto a todo el tema del cuello, ¿cierto?, todo lo que pasó, y que eso obviamente no solo yo creo que ha pasado en esta ley, sino que también en muchas otras leyes que tampoco se han investigado. Bueno, pero en definitiva, ¿cierto?, lo que nosotros mayoritariamente pensamos, ¿cierto?, que las leyes no se derogan, no se anulan en nuestro país, se pueden derogar o se pueden modificar. Y como te digo, esta ley de pesca ha tenido más de 60 modificaciones en el tiempo. Eso te podría contar. Muchas gracias. Ahora le ofrezco la palabra a Sandor Mulso Flores, presidente del sindicato y también docente del Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas. Sí, yo mi opinión es un poco tangencial, pero sí creo que concuerdo con mis dos invitados. Me leí el informe, ¿no es cierto?, antes que saliera la derogación de la ley, de la entrevista, del ¿cómo se llama?, del cuestionamiento que se le hizo a Longueira, y ahí donde hablan del cohecho con Corpesca, y creo que no importa si la ley es buena, si la ley es mala,
pero no puede estar hecha, ¿no es cierto?, de esta forma. O sea, el contenido puede ser discutible, el contenido puede ser favorable, desfavorable en porcentaje, depende de los que estén participando, pero la forma como se generan las leyes, creo que eso es cuestionable y creo que está bien que haya ocurrido lo que haya ocurrido, ¿no es cierto?, con esta ley. Lamentablemente no es posible que nuestros representantes por los cuales nosotros votamos estén por un lado recibiendo, ¿no es cierto?, representándonos a nosotros y por otro lado recibiendo favores que hasta el día de hoy no está muy claro, pero evidentemente sí, ¿no es cierto?, favores económicos para tomar una decisión y llevar el mensaje del sector privado, ¿no es cierto?, a una litigación que es completamente estatal, donde deben estar todos presentes. En ese sentido creo que esto demuestra, ¿no es cierto?, cómo funciona el sistema político, demuestra cómo nosotros, ¿no es cierto?, usted a través de sus federaciones y yo a través del sindicato tenemos que estar en la punta de los pies y tomando atención y poniendo atención a cada uno de los movimientos que se hacen, y a veces lamentablemente nosotros no sabemos porque estas cosas se hacen a puerta cerrada, pero finalmente me da gusto y placer saber de que no importa cuánto tiempo haya pasado, al final la verdad y los hechos tienen que subsistir, y si no tenemos esa esperanza, quiere decir que no vamos a tener, ¿no es cierto?, buenos ojos para hacer lo que estamos en este minuto, que viene más adelante las preguntas, que tiene que ver con nuestra constitución, nuestra nueva constitución nacional. Me da un poco también de tristeza del punto de vista científico, de cómo se llama, que no sé, que me imagino que desde el punto de vista artesanal, del punto de vista de los pescadores no industriales, ¿no es cierto?, hay una visión menos antropológica, menos utilitaria en relación a las especies. La gente, yo conozco a la gente de los pescadores de la costa, conozco a los pescadores artesanales. Muchos de ellos toman tanto responsabilidad de lo que están extrayendo para no acabarlo. Pero cuando viene una pesca de tipo industrial, donde ni siquiera sabemos dónde van los productos, creo que tiene otra visión. Y eso es importante rescatarlo en esta próxima ley, que me imagino que tendrá que generarse nuevamente. Esa es mi opinión. Sandor, mira, la verdad que lo que hemos estado en el Congreso viendo algunas leyes, por ejemplo, nosotros estuvimos bastante trabajando, incluso con Gino también estuvimos en eso, cuando se crea la región de los ríos, por ejemplo, la ley que creó la región de los ríos, ¿qué es lo que hacía? En el fondo, primero en la parte artesanal la pesca está regionalizada. Por lo tanto, se nos acortó todo el espacio que teníamos hasta la 10ª región, ¿cierto? Se nos acortó a 130 kilómetros, un poquito más, no sé, el Gino conoce más de esos temas, pero 130 kilómetros de costa, o sea, a la nada misma. Esto está más o menos un poco piola, ¿cierto? Hasta que decidieron los pescadores de Calbuco, cerqueros, ¿cierto?, venirse a nuestra región. Y ahí nosotros, ¿cierto?, que hicimos, ¿cierto?, hicimos un lobby tremendo, ¿cierto?, en el Congreso, para evitar eso, ¿cierto?, y cerrar la región, aunque a pesar, ¿cierto?, porque si acá tenemos 30 embarcaciones, en esa época teníamos menos cerquera, imagínate que vengan 30 más, 60 embarcaciones cerqueras en una zona tan pequeña, era no matar la sardina, que es el alimento, como tú sabes, de las demás especies, sino que era matar todo. ¿Y qué pasaban? Cuando hablábamos con algún parlamentario y andan todos estos apurados, y de ahí tienes tu razón, y nos decían, bueno, ¿y qué opina el diputado tanto? No, él está de acuerdo. Bueno, si está de acuerdo, entonces echémosle, ¿no? O sea, ¿qué te quiero decir? Que ni siquiera leen las leyes, ni siquiera se dan el trabajo de saber de qué están hablando, sino que se dejan ver porque otra persona le dice vota sí o vota sí. Y esa es una de las razones por las cuales tenemos nuestro programa, porque aquí nosotros estamos informando, ¿no es cierto?, a la ciudadanía, muy directamente a la comunidad universitaria, pero a toda la ciudadanía también. Sí, de hecho, hay tanto más que decir, o sea, Marco lo acaba de decir, de hecho, somos los precursores de la nulidad de la ley Longueira, estamos detrás del juicio contra esos dos parlamentarios. Cuando se nos dice que no se puede anular una ley, cuando el gobierno, una vez conocido la votación de la Cámara de Diputados en relación a la nulidad de la ley, se va al Tribunal Constitucional. Yo digo, me da la impresión que parece que no entendimos nada, ¿verdad? Que yo digo que no entendimos nada.
O sea, ¿cómo yo puedo recurrir al Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional la votación de anular una ley? O sea, quiere decir que el gobierno entiende que la constitución política del 80, de la dictadura militar, avala la corrupción. Exactamente. Porque se aprobó con cohecho, eso es corrupción. O sea, exactamente. En ninguna parte de la constitución dice que una ley se puede aprobar con corrupción. O sea, yo ya hasta esa parte, si bien es cierto, soy pescador artesanal, abogado no soy, pero algo entiendo. Entonces, si yo entiendo algo, ¿cómo no van a entender los constitucionalistas que fueron la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento a exponer sus bases teóricas, prácticas, de por qué una ley sí se puede anular? O sea, ¿por qué los parlamentarios tienen el derecho y el deber de hacer leyes, pero también tienen el deber de anular leyes? No lo dice la Constitución explícitamente, pero así como tienen el deber de hacer leyes, también tienen el deber de anular leyes cuando son creadas con vicio de fondo, como con vicio parlamentario, como fue esta ley. Exacto. Por eso, esta discusión es para largo. O sea, también lo que decía Marco, yo nunca he dicho, o nosotros no hemos dicho nunca, que la ley 20.657 es mala. La ley 20.657 sí tiene algunas cosas que son buenas y que hay que mejorarla, hay que mantenerla. Lo que sí tenemos que hacer una nueva ley de pesca, así de simple. Y hay que sacar, y esta va a tener una duración. Los parlamentarios dicen que 2 años, nosotros creemos que en 1 año, porque así como lo dijo Marco también, acá se han hecho varias modificaciones, que esas modificaciones son la ley corta, la del eventón, y existen varias leyes que eventualmente se pueden tomar y se pueden mejorar y se pueden poner. Ya tenemos un insumo hecho. Por eso nosotros, especialmente creemos que con 1 año tenemos suficiente para hacer una nueva ley de pesca, y yo no le doy 2 años más para que los industriales sigan acabando y colapsando los recursos. Ojo, esta ley supuestamente era la ley de la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos. Por favor, tenemos más recursos sobreexplotados y más recursos colapsados. Y eso no se cuadra por ninguna parte. Por eso digo que este tema es bueno saberlo, porque hoy día salió en la prensa algo que ACP hablaba, pero no que por dos parlamentarios se va a anular una ley. Oye, por favor, entiendan, si esto no es cuantitativo, es cualitativo, no es cuantitativo, sino que es cualitativo. Acá el tema es que una ley es corrupta, es espuria. Eso es lo cualitativo. Y lo cuantitativo no tiene que ver, porque lo contrario, si una ley para anularla tiene que ser cuantitativo, o sea, tendríamos que decir que todo el Congreso, todos los parlamentarios tendrían que ser corruptos. No, ahí sí que ya también no entiende nada. Entonces, por eso digo que la Asociación de Industriales Pesqueros de la octava región está en una posición que solamente quiere seguir manteniendo los derechos y los privilegios que le regalaron con la ley 20.656. En esa parte van a encontrar un hueso más duro del que han tenido hasta ahora, porque ahí sí vamos a estar firmes en esa posición. Muchas gracias. La próxima pregunta, las próximas 2 preguntas, una tiene que ver con la posibilidad, la propuesta del Ministerio Exclusivo para Asuntos del Mar, y la otra respecto al enfoque que debiese tener la nueva Constitución. La voy a plantear como una sola para abrir una nueva ronda y que también puedan tener el tiempo adecuado para desarrollar la idea. Como contexto, con Sandor Murso conversábamos hace un rato, interesante plantear la gran responsabilidad de Chile como Estado para asegurar la preservación de los recursos vivos de su zona económica exclusiva, que es un deber con la comunidad internacional. En ese sentido, Chile es uno de los países que tiene una mayor cantidad de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva. Casi lo mismo, incluso un poco más que Brasil, por ejemplo, mucho más que los países del Mediterráneo, más de 6 veces lo que, por ejemplo, tiene países como Italia, Grecia, países del Mediterráneo que tienen, que culturalmente están mucho más ligados al mar. Y bueno, Chile con más de 3.600.000 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva. Y desde esa responsabilidad
abrirle las palabras respecto a la posibilidad o la propuesta que se plantea desde la pesca artesanal de tener un ministerio exclusivamente para asuntos del mar, y cuál es el enfoque que creen ustedes que debe tener la nueva constitución y que debiese recoger la convención constitucional que va a comenzar a redactarla. Entonces le abro la palabra en el mismo orden, primero a Gino Balestreno. Bueno, esta pregunta es súper atingente porque hasta hace muy poco estuvimos con el Marco en reuniones permanentes con parlamentarios, justamente porque el Ejecutivo presentó un proyecto que creara el nuevo Ministerio de Agricultura, y donde se llevaban a la Subsecretaría de Pesca para allá, pues fue en consulta, no le preguntaban a nadie qué lo hicieron, pensaba que era tirar y abrazarse, y no es así, pero no es así porque obviamente hoy día esta posición del gobierno o esta iniciativa de crear este nuevo ministerio, lo que trajo consigo, lo que no habíamos podido lograr con otra iniciativa, bueno, esta logró que la pesca artesanal se uniera en su conjunto. Hoy día los 93.000 pescadores artesanales que están en el inscrito del registro pesquero artesanal estamos en una sola posición con respecto a estos puntos. Lo más probable es que hayan otros que no estemos tan de acuerdo, pero sí, en ese punto fue muy importante. Y lo mismo salió con el tema que con el crear el Ministerio del Mar, que es lo que la verdad las cosas, que es lo que se necesita Chile, si ni siquiera la pesca artesanal o el sector pesquero en realidad. ¿Ah? Acá lo que Chile necesita es un Ministerio del Mar. ¿Y por qué el Ministerio del Mar? Porque bueno, Chile tiene, voy a jugar las cifras que siempre Marco las sacó de su gran biblioteca que tiene. Chile tiene 750.000 kilómetros cuadrados de territorio. Esa larga y franja ancha de tierra tiene 24 ministerios. ¿Ah? En cambio, el maritorio, o sea, las 200 millas de zona económica exclusiva, tiene 3.400.000 kilómetros cuadrados, o sea, 4,5 veces más maritorio que terreno. Y terreno tiene 24 ministerios y el mar no tiene ninguno. Ojo, y lo otro, debiera ser el segundo ingreso más importante de divisas para el país. Y eso no se toma en consideración. Datos adicionales. ¿Por qué un Ministerio del Mar? Porque todo lo que se realiza, todas las actividades productivas que se realizan en el maritorio, están en ministerios diferentes. Nosotros estamos en el Ministerio de la Pesca, está en el Ministerio de Economía, no tiene nada que ver, pero ahí estamos. No es que sea lo mejor ni lo peor, pero ahí estamos. El transporte marítimo, Ministerio de Transporte. Ojo, el 95% de las importaciones y exportaciones que llegan a este país viene a través del mar, por el transporte marítimo. El 100% de la conectividad de fibra óptica pasa por debajo del mar. Los deportes náuticos, que nadie se preocupa. Nosotros como Valdiviano, que empezamos esta ronda de reuniones desde acá a Valdivia, deportes náuticos, tenemos campeones mundiales. Ni siquiera tienen plata para viajar los amigos del deporte. Chile, estamos después de esta industrialización. Hoy día la energía, lo que nosotros producimos energía no da abasto, no porque lo que consumimos los habitantes, sino que por lo que la industria consume. Queremos tener energías limpias y renovables. Mira, se va a construir el puente del Chacao. ¿A alguien le preguntaron, algo más le podemos sacar de beneficio a ese puente? Hay una corriente que llega casi a los 7 o 8 nudos en vaciante y en la llenante. Alguien se preguntó que existen turbinas de mareo motriz que con las corrientes marinas se pueden generar energías renovables y limpias. O sea, si pudiéramos haberle una de las exigencias a la industria, a la empresa que está construyendo, que colocara las turbinas necesarias para generar que solamente la isla de Chiloé pueda haber tenido el consumo de su energía completa desde ahí. O sea,
creo que hay cosas que debieran tomarse en serio. Por eso nosotros, después de este impasse con el gobierno, con el Ejecutivo, con el tema del Ministerio de Agricultura, empezamos a trabajar ya definitivamente en la propuesta de crear el Ministerio del Mar. Y el Ministerio del Mar, y después le pongamos el apellido, como dice el Marco, no sé, pues, al Ministerio del Mar y Economía, Fomento, pónganle las cosas que quieran. Pero en este Ministerio del Mar tienen que estar todas las actividades que se desarrollan dentro de las 200 millas que están reservadas en la zona económica exclusiva. Hay muchas cosas más, obviamente. Lo mismo el tema de las perforaciones mineras que se están haciendo en las alturas del océano. Lo están haciendo en temas en aguas internacionales, pero en algún momento se va a poder perforar el fondo marino dentro de las 200 millas económicas exclusivas chilenas. Y no tenemos ni un ministerio humano que pueda regular esas cosas, pues si tenemos que converger todas las actividades que se desarrollan en una sola. Es más, cuando nosotros tenemos que hablar con temas pesqueros a nivel del gobierno, tiene que ir el subsecretario a hablar con el ministro de Economía, y el ministro de Economía, que es un economista, tiene que ir a hablar de pescado, de recursos hidrobiológicos. Y ustedes comprenderán, como me han dicho a mí, que vos no sois abogado, claro, pues tampoco es pescador, pues, claro. El ministro de Economía, pues. Entonces, puede ser que sea muy inteligente, tendrá mucha materia gris, pero hay cosas que no manejan, y así es simple. Creemos que está todas las iniciativas. De hecho, el sector, la Alianza Marítima, una organización de portuarios, ha estado trabajando en este mismo tema ya bastante tiempo, un par de años, y hay temas bastante avanzados. Yo creo que si nosotros como organización de pescadores artesanales propusimos que para las próximas elecciones presidenciales, porque la iniciativa de crear un nuevo ministerio depende solamente de iniciativa presidencial, es que quienes se presenten a tomar el sillón de la moneda, quien tenga en su programa de gobierno la creación del Ministerio del Mar, yo creo que ahí vamos a estar todos los pescadores artesanales, independientemente del sector político, que en definitiva hoy día lo que estamos proponiendo no es tema político, es un tema país. Y Chile se merece un Ministerio del Mar. Eso. Muchas gracias, Gino Baestrelo, de la Federación de Pescadores Artesanales de Corral. Ahora le ofrezco la palabra a Marcos Ide Mayorga, de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur. Gracias, Rodrigo. Mira, el Gino está bueno para hablar, ¿no? Bueno. Antes de contestar, no quiero dejar pasarlo el tema de la ley de pesca que se está anulando, ¿eh? Porque lo que se anula es la ley 20.657, no toda la ley de pesca, ojo. Exactamente. Cuando hablamos de una nueva ley de pesca no es así, lo que se elimina es esa ley, o sea, se anula, perdón. Así que para que estemos claros. Y respecto un poco lo que a la segunda consulta tiene que ver básicamente que a veces no nos damos cuenta dónde vivimos, que es el borde y cómo está constituido nuestro borde costero, no solo de la región, sino de Chile. Nosotros acá en la región decimos, ¿cierto?, los que somos de Valdivia, que somos el patio trasero, por ejemplo, de Valdivia, como pesca artesanal, como comunidad, porque no hay ninguna preocupación, ni uno con detalles pequeños, ¿cierto?, ni siquiera bajada decente a las playas. Por un solo tema. Entonces siempre le estamos dando la espalda al mar, y esto tiene que cambiar. Miren, en el borde costero tenemos 490 caletas de pescadores, oficiales, hay muchos más. 92.000 pescadores artesanales, 13.000 embarcaciones artesanales, plantas procesadoras familiares hay sin número, hay una gran cantidad que no siquiera está cuantificada. 790 áreas de manejo. La pesca artesanal captura 1.363.000 toneladas de pescados, mariscos, ¿cierto?, crustáceos en nuestro país el año 2019. Hay solicitadas también en este borde costero, que es tan importante, 3 millones de hectáreas solicitadas como espacio costero marítimo de los pueblos originarios, ¿sí?, que es una ley que también tenemos que darle una vuelta, y a lo mejor, Sandro, sería bueno que podamos conversar sobre esto. ¿Por qué? Porque con la sola solicitud de una EMPO se paraliza todo, e incluso las obras públicas, que es lo que más nos interesa a nosotros, ¿cierto?, que tiene que ver con la construcción de caletas, que tiene que ver con
los enrocados, con las costaneras, todo lo que se hace en el borde costero se paraliza con el solo hecho de solicitar una EM. Tenemos más de 1.000 kilómetros de áreas marinas protegidas, kilómetros cuadrados de áreas protegidas, reservas marinas, costeras, de múltiple uso, parques marinos. Tenemos 240 en la parte industrial, 240 embarcaciones industriales, 38.269 puestos de trabajo, 3.000 empresas proveedores de bienes, insumos y servicios a la pesca. Tenemos 3.236 concesiones de agricultura, de ellas 1.362 son de salmones en las regiones décima primera y décima segunda. Estos son datos de octubre del 2020. Tenemos 331 establecimientos procesadores participantes del programa de control sanitario, tanto artesanales como industriales. Obviamente que artesanales son muy menores, estamos hablando de plantas pequeñas artesanales. Tenemos 40 puertos marítimos. Tenemos 100 comunas costeras con más de 1 millón de habitantes. Mira lo que estoy diciendo, más de 1 millón de habitantes. Y tenemos 5 bases navales en Valparaíso, Talcahuano, Punta Arenas, Iquique y Puerto Montt, ¿cierto? Con la numeración. Por lo tanto, aquí lo que hay que hacer, efectivamente lo que decía allí, ¿no es cierto? Hemos estado trabajando todo este tema del Ministerio del Mar. De hecho, tenemos un seminario que lo queremos invitar también el día miércoles, jueves y viernes, un seminario internacional que estamos haciendo a través de EDF, que es una consultora internacional. Y después vamos a darle también el link para que también puedan invitar a la gente. Justamente tenemos invitados interesantes de otros países, ¿cierto?, que nos van a hablar sobre el Ministerio del Mar, por ejemplo, de Portugal. Y en el mundo existe el Ministerio del Mar, existe en Portugal y existe en Francia. En Francia fue creado este año, en julio de este año, se enviste a la primera ministra del mar, que a todas estas hija de pescadora, pero no sabemos si es hija de pescadora artesanal o industrial, pero hija de pescadora esta ministra. Y Francia tenía este ministerio hace 38 años atrás y lo retomó ahora. Entonces son datos interesantes, y entonces nosotros decimos, con todo lo que he dado a conocer de lo que existe en el borde costero, con lo que hablaba allí, ¿no es cierto?, de todo el tráfico marítimo, de toda la extracción, ¿no es preferible tener un ministerio grande, ¿cierto?, que acoja todas estas actividades y las regule? Y las regule. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿cierto?, si no hay un Ministerio del Mar y alguien quiere hacer una perforación, nosotros vamos a ser los últimos en enterarnos. ¿Por qué? Porque se lo va a ver, ¿cierto?, se lo va a hacer el Ministerio de Minería. Y así sucesivamente. Entonces, obviamente que es necesario la creación de un Ministerio del Mar. Y para eso es lo que estamos trabajando en dos bordes, en esto de poder empapar a los dirigentes de la pesca artesanal del país. Por eso es tan importante estos seminarios, de todo, ¿cierto?, las visiones que hay de los distintos países respecto a estos ministerios. Pero por otro lado, aprovechando todo el tema constitucional, ¿cierto?, también exigirle, no solo, como decía Gino, a los presidentes de la República, ya que ellos son los que tienen la mano en esto, ¿cierto? Tiene que ser a través de un mensaje presidencial, tiene que ser por parte del presidente, ¿cierto?, que él quiera poner un Ministerio del Mar, enviar el mensaje al Congreso, ¿cierto?, para crear el Ministerio del Mar. Y de hecho el único que lo ha hecho fue Salvador Allende en el año 71. Pero también hay que señalar lo siguiente, que eran otras las condiciones, no era la misma pesca que tenemos ahora, ¿cierto? No era el mismo país, por decirlo de alguna manera. Y ahora, ¿cierto?, se hace más relevante poder tener este gran Ministerio del Mar. Y por lo tanto, no solo tenemos que hablar con los candidatos presidenciales, sino que también con todos los candidatos constitucionalistas, ¿cierto?, para poner el mar en la Constitución. Imagínate que en Latinoamérica, o en Sudamérica más bien dicho, solamente 2 países no tienen nada escrito, ni un apéndice, ni una palabra respecto al mar. Y adivina quiénes son: Chile y Uruguay. Tiene Bolivia, que no tiene mar, tiene Paraguay, que no tiene mar, tiene algo escrito respecto al mar, ¿cierto?, en su constitución. Por lo tanto, ese es un trabajo que tenemos que hacer. Y también ver la posibilidad, ¿cierto?, también de llevar candidatos constituyentes con el tema que tenemos un grupo que está trabajando en eso. No sé si acá en la región llegaremos, pero en las regiones se está tratando de llevar también gente independiente. Pero ojo con eso, porque independiente hay de todos lados. Hay de izquierda, hay de centro y hay de derecha. Por lo tanto, ¿cierto?, ser independiente no significa, ¿cierto?, que va a acatar, ¿cierto?, lo que el pueblo quiere. Eso podría señalar este sábado. Muchas gracias, Marcos. Y de Mayorga, de la Federación Interregional de Pescadores, Interregional de Pescadores del Sur. Le ofrezco la palabra entonces ahora a Sándor Mulso Flores,
sobre lo mismo, la opinión respecto a crear una nueva institucionalidad, en este caso un ministerio, como es el ejemplo de otros países, y además la propuesta de pescadores artesanales, y también sobre el enfoque que debiese plasmarse, según su opinión, en la nueva Constitución Política de Chile. No puedo concordar mejor con ustedes dos. Yo desde el punto de vista, yo soy geólogo marino, ¿no es cierto? Y yo trabajo en los fondos oceánicos, en nacionales, en la zona económica exclusiva, pero también en aguas internacionales. Yo voy a traer un poco de estadística aquí, que también refleja lo que dijo Gino y lo que dijo Marco. Esta falta de mirar a los océanos como la zona que realmente soporta toda la vida en nuestro planeta y particularmente en nuestro país, que somos uno de los bordes del Océano Pacífico. Yo les voy a leer aquí en Fondesit. Existen áreas donde uno aplica para hacer investigación. Existen las ciencias agrícolas, las ciencias biológicas, las ciencias de la tierra, las ciencias físicas, las médicas, las químicas, las sociales. Computación tiene su propia área y humanidades. ¿Y el mar? No está. Entonces, ni siquiera existe en el pensamiento de nosotros los científicos la importancia que tiene el mar. Gino ya lo dijo, Marco lo mencionó, la cantidad de gente, la cantidad de intervenciones y conexiones humanas con la zona costera es prácticamente todo el país. No sé, y a lo largo de todo el país, esto trasciende la zona ¿no es cierto?, de climática y latitudinal de nuestro país. Lo que mencionaba Rodrigo, si tomamos Chile, para mí Chile es su tierra, sus montañas y su mar. Si eso yo lo llevo a un 100%, solo el 20% es tierra. El 80% de esa área es océano. Y no le hemos dado la atención ni desde el punto de vista científico, ni desde el punto de vista político, ni tampoco desde el punto de vista social. Esto nos enseña en los colegios. El mar para muchos de nosotros es ir a la playa, ir en el verano a mojarse las patas. Pero la gente no sabe lo importante que es para el diario vivir de cada uno de los ciudadanos de este país, ¿no es cierto?, la cantidad de proteína que estamos llevando al plato. Eso viene del mar, no viene de la agricultura, no viene de los cerdos ni de los pollos. Entonces, tomando desde ese punto de vista, por supuesto que tenemos que cambiar esta visión. Me llama la atención de que para Chile, en forma histórica, la Antártica, ¿no es cierto?, tiene esa connotación geopolítica que ni siquiera nos pertenece, sino que pertenece a un conglomerado de países como Noruega, como Alemania, como Inglaterra, ¿no es cierto?, Estados Unidos, India, no sé cómo se conectan con la Antártica, pero están metidos en el continente antártico. Y ahí Chile, desde el punto de vista político, divierte fondos para hacer investigación solamente en la Antártica. Pero eso no es Chile. Chile es toda nuestra costa. Entonces, ¿por qué nosotros no tenemos esa visión de que las 200 millas marinas de soberanía es parte de Chile y viene desde Arica hasta Antártica, no solamente la Antártica? Entonces, si tenemos que hacer un llamado, ¿no es cierto?, cómo esto se va a modelar dentro de la Constitución, tiene que ser como lo decía Marco. Nosotros tenemos que llevar constituyentes que tengan este sello, no político, pero netamente factual a los hechos, cosa que cuando vengan las discusiones tengamos los números detrás, tengamos la respuesta. Esta va a ser una pelea dura, y Gino me imagino que se le imagina, y Marco igual, va a ser una pelea dura. Las discusiones van a ser discusiones técnicas, y en cada uno de esos tecnicismos nosotros sabemos, los que van por partidos políticos, ¿no es cierto?, que van en la visión que ya lo puedo decir sin asco, de la visión longueira, ¿no es cierto?, van a ir con sus argumentos. Y nosotros tenemos que estar preparados, ¿no es cierto?, para contrarrestar con argumentos, no con discusiones, no, con argumentos y argumentos lógicos de este pensamiento, de que cada chileno es dueño más del océano que de su propia tierra. Eso nomás. Muchas gracias, Sándor Murso Flores, presidente del SINDOC. Estamos emitiendo el programa Voces Académicas del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile a través de Radio Watch, que en Valdivia es la señal 90.1 FM, y también por las redes sociales, tanto del Sindicato de Docentes como también de Radio Universidad
Austral de Chile. Muchas gracias por la participación de nuestros dos invitados de esta semana, Gino Ballesteros, Federación de Pescadores Artesanales de Corral, y Marcos I. de Mayorga, presidente de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur. Les ofrezco la palabra por última vez entonces para despedir esta participación y cerrar alguna idea si es que lo consideran. Estimado Gino, adelante. Sí, creo que el tema de los convencionalistas para la nueva constitución es súper validero, que alguien nuestro también esté participando. Mira, solamente lo que dijo el Marco sobre que Chile y Uruguay son los únicos dos países de Sudamérica que no tienen nada en la constitución. Yeah. Mira, solamente lo que dice el artículo 54 de la Constitución Política del Perú. Dice: el territorio, soberanía y jurisdicción, el territorio del Estado es inalienable e inviolable, comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo que los cubre. Eso quiere decir que si eso lo hubiéramos tenido antes de la ley 20.657, los recursos no se hubieran regalado. Y hoy día, cuando empiezan las perforaciones, va a ser las perforaciones mineras, también hubiéramos tenido un tema. ¿Y por qué recuerdo esto? Porque Chile es todo el mundo dice que es un tema marítimo, un país marítimo, por excelencia. Pero Chile le ha dado siempre la espalda al mar. Es más, fíjense el monumento a las glorias navales en Valparaíso. ¿Para dónde está mirando Arturo Prat? Al cerro. O sea, o sea, póngase en ese contexto. O sea, por favor, si eso es historia. ¿Qué es lo que buscamos también en esta creación de nuestro nuevo Ministerio del Mar? Que se cree una marina de rescate. Hoy día los marinos están hechos para la guerra. Los barcos que tienen son para la guerra y no tenemos marina de rescate propiamente tal. Nosotros en el mes de marzo tuvimos 6 compañeros que fallecieron por una indolente capitán de puerto. Indolente capitán de puerto por no tener los conocimientos acabados para lograr hacer un buen rescate con nuestras propias embarcaciones artesanales. Pero pudo más el ego que hacer las cosas bien. Por eso necesitamos una marina de rescate. Tenemos que tener una nueva constitución que ahí lo diga. Necesitamos los pescadores artesanales, una marina de rescate. Hoy día tenemos reuniones para poder, que en una ley, poder solucionar en parte los problemas de justicia para quienes han cometido los accidentes marítimos que han tenido como consecuencia varios compañeros nuestros muertos. Hoy día ni siquiera nadie se preocupa si acaso esas viudas, esos hijos pescadores artesanales tienen para comer hoy día. De eso tenemos que preocuparnos también. Estamos en eso. Solamente decir que las microalgas también producen una cantidad importante de oxígeno al medio ambiente, no solamente los árboles. Chile tampoco tiene 6.500 kilómetros de costa. Chile tiene 84.000 kilómetros de borde costero. 84.000 kilómetros de borde costero, no los 6.000 kilómetros lineales que lo dice el gobierno. Eso, gracias. Gracias. Marcos Ide. Mira, yo voy a tomar de las palabras que dijo Sardo respecto al tema de la educación, ¿no? Nosotros desde chicos, ¿qué nos han dicho? La cantaleta nos hacían recitar incluso: a Chile limita al norte con Perú, al este con Bolivia y Argentina, al sur con el Polo Sur y al oeste con el Océano Pacífico. Eso es lo que teníamos. O sea, usted no puede meter de la costa para allá. Ahí está el Océano Pacífico, ese es el límite. Chile también es un país tricontinental que tampoco se ha tomado en cuenta eso. Tenemos territorio en América, tenemos territorio en Oceanía y tenemos territorio reclamado en la Antártida, que tú también lo planteabas. Señalar algo importante. Yo hice una exposición hace bastante poco en el Senado, que me invitó el senador Quintero, y puse una lámina, al último que la tengo aquí, viendo un poco 3 tópicos: el tema de la población mundial, cómo ha ido creciendo desde el año 1954 hasta el 2020, y del carbono de la atmósfera y de los espacios naturales restantes, ¿cierto? Mira, en el año 54 éramos 2,7 billones de habitantes. En el carbono de la atmósfera teníamos 310 partes por millón, y los espacios naturales en esa época ya eran 64%.
En el 78, 24 años después, ya la población aumentó a 4,3 millones. El carbono aumentó a 335 partes por millón y los espacios naturales se redujeron a un 55%. Y ahora en el 2020 tenemos una población de 7,8 millones de habitantes. El carbono en la atmósfera es de 415 partes por millón y los espacios naturales están reducidos, ¿cierto?, a 35%. Se estima que en el 2100, ¿cierto?, vamos a tener una población de casi 12 millones de habitantes, que sería el tope, ¿cierto?, que soporta nuestro mundo. Y que además que nuestro mundo es el único que tenemos, y no tenemos a dónde más ir, por lo tanto tenemos que, obviamente, cuidarlo y sobre todo cuidar el mar, que es lo que es esencial. Entonces, ¿y cómo vamos a alimentar a esa gran cantidad de población, ¿cierto?, si ya los espacios ya naturales ya no están, por un lado, ya la agricultura ya también está tocando fondo con el tema también de la ganadería también, ¿cierto? Ya no hay más espacio para el tema ganadero, o muy poco espacio ya. Por lo tanto, la proteína tiene que venir del mar, y por lo tanto el mar tenemos que cuidarlo y protegerlo, y sobre todo, ¿cierto?, en nuestro país ya tomar la decisión, porque aquí también hay que decirlo, aquí hay intereses marítimos, diría yo, bastante fuertes en este espacio. Yo creo que podríamos hacer un programa dedicado justamente solamente a esto, ¿ah? Mira, cada vez que aparece el tema del Ministerio del Mar, aparece un personaje que se llama el almirante Vergara, el almirante Vergara, quien estuvo en el cargo en el año, creo que estuvo con Lagos, fue jefe de la Armada, estuvo 5 años, y antes el gobierno militar o la dictadura militar tuvieron, ¿cuánto?, 19 años. Y él habla, hay que educar a la gente, ¿eh? Él pertenece a la Liga Marítima de Chile, y dice hay que educar a los niños desde pequeños. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿y qué hicieron los 19 años que estuvieron en el poder? ¿Qué hizo este caballero que estuvo 5 años como jefe de la Armada? ¿Hizo algo al respecto? Entonces cada vez que se levanta el tema del mar, ¿cierto?, ellos le ponen paz. Empiezan a hacer seminarios, ¿cierto?, que no se puede hacer, porque ¿qué tiene que ver la pesca con el tema de los barcos, o sea, de los ¿cómo se llama esto?, transportes marítimos, etcétera, etcétera. Entonces, siempre buscándole trabas. Pero hay también otras personas, ¿cierto?, como don Heraldo Muñoz, ¿cierto?, que es embajador también de los océanos en el mundo, que está planteando, por ejemplo, un Ministerio del Mar y Medio Ambiente, ¿no? Por eso Gino tiene razón. O sea, nosotros pensamos en un Ministerio del Mar, pero eso hay que discutirlo, ver, probablemente puede ser de Medio Ambiente. Pero por otro lado, estamos hablando también de que en el Congreso, y con gente que nosotros hemos hablado, nosotros tuvimos reuniones con más de 60 parlamentarios, cosa que no lo hubiéramos podido hacer en tiempos de no pandemia, ¿ah? Usando la tecnología, tuvimos más de 60 parlamentarios trabajando con nosotros, y parece que algunos no entendieron nada, tienen esta sordera, como decía Coco Legrand, testicular parece, porque algún grupo parlamentario ya le pidió al subsecretario de Pesca, ¿cierto?, que vea, investigue o vea la forma de cómo hacer un ministerio de pesca, agricultura e intereses marítimos, o sea, el mismo nombre de la Comisión de Pesca. Entonces yo digo, oye, ¿y esto no entendieron nada lo que nosotros le dijimos, ¿cierto?, en estas reuniones? Porque son los mismos que estuvieron con nosotros. Eso. Muchas gracias. Por último, entonces, le dejo la palabra a Sándor Murso Flores. Sí, yo también creo que, bueno, estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? Y creo que la mayor cantidad de los ciudadanos de Chile también, que primero tenemos que tener un Ministerio del Mar. El otro mensaje que quiero pasar a toda la gente que nos está escuchando es que ojalá que algunos de nuestros invitados sean constituyentes, porque ellos tienen un vasto conocimiento de su área, una vasta experiencia. La cantidad de información que manejan, ¿no es cierto?, no se encuentra y no se hace de un día para otro. Y mi tercer mensaje es de que, como bien dice Marco, nosotros nos hemos olvidado de los océanos, lisa y llanamente. Una cosa que habló él es con el término de la cantidad de CO2, ¿no es cierto?, el calentamiento global. Siempre se dice que los océanos es el sumidero del CO2. Lamentablemente no es tal, y esos ensayos que han hecho algunos científicos yo diría que mal, ¿cómo se llama?, aconsejados de geoingeniería, que se llama. Yo participé en uno de esos ensayos donde fuimos a tirar fierro en el Mar del Sur, donde se suponía que era el sumidero mundial del planeta, por todas las historias que existían antes,
y resulta que demoró 3 días el ensayo. O sea, en 3 días ocurrió el experimento y después desapareció todo. O sea que es irrisorio, es una cosa que no funciona. Pero lo que sí es interesante y una razón por la cual tiene que ser solamente del mar y no con otras áreas que tienen ya una experiencia en otras áreas de nuestra sociedad, los océanos responden de otra manera. Yo trabajo en los fondos oceánicos, yo trabajo a más de 5.000 metros de profundidad. Recientemente publicamos un artículo donde nos dimos cuenta que los incrementos que habló Marco de los años 50 a ahora, recién 50 años más tarde, están tomando un efecto a 5.000 metros de profundidad. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros? Estamos viendo descalcificación de sedimentos que tienen más de miles de años. Se están diluyendo, se están disolviendo. ¿Por qué? Por los cambios mínimos que recién están llegando de esa entrada de CO2 que entra, ¿no es cierto?, en la interfase agua-atmósfera y que al final llegan a los océanos. ¿Cómo vamos a revertir ese cambio en los fondos oceánicos, donde se están produciendo la mayoría, ¿no es cierto?, de estos peces demersales que ustedes manejan? ¿Cómo vamos a poder revertir ese cambio si no actuamos ya? Y una de las maneras de actuar ya es formando nuestro Ministerio del Mar y poniendo a la gente en este ministerio que realmente sabe de lo que están hablando, que tienen experiencia, no solamente técnica, sino que también social. Eso nomás. Muchas gracias a nuestros invitados, a Sándor, presidente del sindicato, y por supuesto a las personas que están tomando atención de este interesante, importante programa a través de la señal 90.1 FM en Radio Watch y también de las redes sociales. Además, contarles que este programa, así como todos los otros diálogos que hemos desarrollado durante este semestre, están disponibles en nuestro sitio web www.sindocwatch.cl. Muchas gracias entonces por su participación. Muchas gracias, Gino. Muchas gracias, Marco. No, gracias a ustedes. Gracias, Rodrigo.